Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema de flujo eléctrico que dice así. Un cubo con borde de 1.4 metros presenta la orientación que se ilustra dentro de una región de un campo eléctrico uniforme. Nos piden que calculemos el flujo eléctrico que pasa por la cara derecha de ese cubo si el campo eléctrico está dado por, en el literal A, 6 Newton sobre Coulomb en I, literal B, menos 2 Newton sobre Coulomb en J, y en el literal C, menos 3 Newton sobre Coulomb en I, más 4 Newton sobre Coulomb en la dirección K. Y al final pues nos piden en el literal D que calculemos el flujo total a través de todo el cubo para esos mismos campos. Ahí tenemos la figura del ejercicio, que es un cubo y está colocado pues en el marco de referencia 0,0,0 en un sistema tridimensional. Entonces, para resolverlo hay que identificar lo siguiente. En primer lugar, se trata de un problema de flujo eléctrico, cuya definición es líneas de campo eléctrico que entran o salen de una superficie cerrada de área A. Para calcular ese flujo eléctrico, en primer lugar pues tenemos su definición cuando el campo eléctrico no es constante y las superficies no son planas, ¿no? Que el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada porque es base para la ley de Gauss, que después lo vamos a tocar en otro ejercicio, por el campo por el diferencial de superficie. Pero como se trata de un ejercicio de campo eléctrico constante y las superficies son planas, entonces vamos a utilizar la siguiente expresión, ¿no? El flujo eléctrico va a ser igual a campo por el área por el coseno del ángulo formado por ellos dos, líneas de campo y un vector de superficie. Como recordando que el concepto de flujo eléctrico viene del producto punto, pues ya sabemos que puede ser positivo, negativo o cero. Y número 2, pues con respecto a eso hay que tener cuidado con los signos de flujo eléctrico. Como nos puede dar positivo, negativo, cero, vamos a ver cuándo es positivo. Como va a depender de ese ángulo formado entre las líneas de campo y el vector de superficie, que después lo vamos a dibujar, si ellos dos forman un ángulo de 0 grados, el coseno de 0 va a ser 1 y nos va a quedar campo por el área, o es decir que esas líneas de campo eléctrico van a salir de la superficie, simulando pues una carga positiva. ¿Cuándo va a ser un campo eléctrico, el flujo eléctrico, negativo? Cuando ese ángulo formado entre las líneas de campo eléctrico y el vector de superficie forma un ángulo de 180 grados. Coseno de 180 grados es menos 1 y nos va a quedar el producto negativo. O otra forma de verlo, cuando las líneas de campo eléctrico entren en esa superficie que vamos a trabajar. ¿Y cuándo va a ser cero? Bueno, cuando el ángulo formado por las líneas de campo y el vector de superficie forma un ángulo de 90 grados. O dicho de otra forma, cuando no hayan líneas de campo eléctrico entrando o saliendo de esa superficie que vamos a trabajar. Entonces vamos a tener cuidado con estos tres signos de flujo eléctrico. Positivo cuando líneas de campo eléctrico salen de la superficie o ángulo 0 grados. Negativo cuando las líneas de campo eléctrico entran a la superficie o 180 grados entre el campo eléctrico y el vector de superficie. Y 0 pues cuando formen 90 grados o cuando no haya líneas de campo eléctrico entrando o saliendo de esa superficie. Entonces, revisando la figura y poder contestar el literal A, nos dan que tenemos que trabajar un campo de magnitud 6 Newton sobre Coulomb y en la dirección I. Ahí tenemos en la figura pues y remarcado la cara que vamos a trabajar. Ahí están. Y ahí le hemos colocado su área. Y ya sabemos cómo que es un cubo, ya sabemos cómo vamos a calcular el área de esa cara que es cuadrada. Entonces, para recordar, ahí está la expresión que vamos a utilizar. Flujo eléctrico va a ser igual a campo por el área por el coseno del ángulo formado por ellos dos. Y en el literal A pues nos están dando líneas de campo eléctrico en la dirección I con esa magnitud y ahí la vamos a dibujar. Ahí va la línea de campo eléctrico 6 Newton sobre Coulomb en la dirección I.
Es decir, como ustedes pueden ver, van a estar en esa dirección saliendo de esa cara que no es la que estamos trabajando. Pero verifiquemos entonces cuánto vale ese flujo eléctrico. Entonces, para saber cuánto vale ese flujo eléctrico, entonces vamos a dibujar ahí el vector de superficie de la cara que estamos trabajando, que es un vector normal hacia afuera de esa superficie que el ejercicio pues nos está pidiendo, que es la cara derecha de ese cubo. Como podemos ver, entre ese vector de superficie que va hacia la dirección Y o J y con esas líneas de campo eléctrico que van en la dirección Y, hay un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando sustituyamos en esta expresión, nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Que el flujo eléctrico para el literal A va a ser igual, líneas de campo eléctrico de 6 newtons sobre coulomb, por el área de esa superficie que estamos trabajando, que es igual a 1.4 metros al cuadrado, por el coseno de 90 grados, que es el ángulo formado entre las líneas de campo y el vector de superficie. Al evaluar nos va a quedar que el flujo eléctrico va a ser igual a 0, y así es. No hay ninguna línea de campo eléctrico entrando o saliendo de esa superficie pues que el ejercicio nos está pidiendo de la cara derecha de ese cubo. Y así contestamos el literal A. Vamos con el literal B. El literal B me está pidiendo que encontremos también el flujo eléctrico, pero cuando tengamos un campo eléctrico de menos 2 newtons sobre coulomb en la dirección J. La misma expresión matemática que vimos al inicio. Flujo eléctrico igual a campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo formado por ellos dos. Ahí podemos ver dibujado las líneas de campo eléctrico que van hacia menos J, es decir, que van a estar entrando en esa superficie. Y recordar que cuando entran el flujo eléctrico es negativo, ¿verdad? Simulando una carga negativa. Ahí podemos ver que entre las líneas de ese campo eléctrico y el vector de superficie pues forma un ángulo de 180 grados. Entonces al evaluar nos quedaría entonces que el flujo eléctrico va a ser igual el campo eléctrico de 2 newtons sobre coulomb por el área de esa superficie, 1.4 metros al cuadrado, por el coseno del ángulo formado por ellos dos, que es 180 grados. Coseno de 180 grados nos va a dar negativo por el área y por el campo eléctrico. Al evaluar y si no equivocarnos con la calculadora, nos va a dar que ese flujo eléctrico para el literal B va a ser igual a menos 3.92 newton sobre coulomb por metros cuadrados. Y así contestamos pues el literal B. Vámonos con el literal C. El literal C pues nos dan un campo eléctrico en dos dimensiones. Menos 3 newton sobre coulomb en Y y 4 newton sobre coulomb en la dirección K. Recordar siempre la expresión que vamos a utilizar para encontrar ese flujo eléctrico. E por A por coseno del ángulo formado por ellos dos, porque se trata de un campo eléctrico uniforme y las superficies pues son planas. Entonces dibujemos ese campo eléctrico en sus dos dimensiones, en Y y en K. Podemos ver que en Y van a ir entrando en esa cara que no es la que estamos trabajando, y en la dirección K pues saliendo de otra cara que no es que estamos trabajando. Podemos ver ahí que esos dos campos eléctricos de menos 3 newtons sobre coulomb en Y y 4 newtons sobre coulomb en la dirección K forman un ángulo de 90 grados con el vector de superficie de la cara que estamos trabajando. Ahí podemos ver 90 grados con líneas de campo eléctrico y 90 grados con líneas de campo eléctrico con respecto a ese vector de superficie. Y como podemos ver, pues al sustituir campo eléctrico en las dos dimensiones, 3 newtons sobre coulomb en Y más 4 newtons sobre coulomb en K, multiplicado por el área de la cara derecha del cubo que estamos trabajando, 1.4 metros al cuadrado, por el coseno de 90 grados. Como podemos ver, el coseno de 90 grados es 0, y pues también podemos observar que ninguna línea de campo eléctrico están entrando o saliendo de esa cara que estamos trabajando en el literal A, literal B y ahora en el literal C. Al evaluar nos va a dar otra vez que el flujo eléctrico para esa cara con respecto a ese campo eléctrico
en menos 3 newtons sobre colon en I y 4 newtons sobre colon en K, va a ser 0, porque no hay ninguna línea que entran o salen de esa cara derecha del cubo que estamos trabajando. Entonces así contestamos el literal B, el literal C, perdón. Vamos entonces con el último literal, que es el literal D, que nos pide que calculemos el flujo total a través del cubo para esos campos, ya no solamente la cara derecha, sino que a través de todo el cubo. Entonces ahí tenemos en el literal A 6 newtons sobre colon en I, literal B menos 2 newtons sobre colon en J, y el literal C menos 3 newtons sobre colon en I más 4 newtons sobre colon en K. Entonces los vamos a representar a través de esos vectorcitos. Ahí tenemos en el literal A 6 newtons sobre colon en I, en el literal B menos 2 newtons sobre colon en J, y en el literal C por los dos, en las dos dimensiones, menos 3 newtons sobre colon en I y 4 newtons sobre colon en la dirección K. Como podemos ver, van a ver, por ejemplo, en el literal A, que está dibujado ahí de color negro, esas líneas de campo eléctrico pues van a estar saliendo de esta cara, un flujo eléctrico negativo, pero para que salgan deben de entrar de la otra cara que no vemos. Igual pues estas líneas de campo eléctrico en el literal B entran en esta cara que es negativo y van a salir en la otra cara que va en la dirección menos Y. Y para el último, que está en dos dimensiones, entran en esta cara negativo, pero salen en la otra cara positivo. Y salen de esta cara positiva, pero entran en la cara que no vemos, que está abajo, negativamente. Entonces el flujo eléctrico total que nos pide el ejercicio no lo vamos a sustituir, porque el campo eléctrico pues en el literal A va en I, en el literal C en I y en K, y en el literal B solamente en J. Entonces no vamos a sustituir, solamente vamos a representar positivo cuando entra, negativo cuando entra y positivo cuando sale, con respecto pues a los puntos que identificamos al inicio. Entonces en la dirección I, como podemos ver, estas líneas de campo eléctrico entran en la otra cara que no vemos, pero salen en esta cara, entran negativo y salen positivo. Campo eléctrico constante y el área es la misma. Ahí podemos ver que para ese campo eléctrico pues el flujo vale 0. Más, vamos con el otro vector en el literal C, que va en la dirección menos 3 newtons sobre colon en I. Vemos acá que esas líneas entran en esta cara de área igual a la otra cara que no vemos y salen en la otra cara. Entran negativo y salen positivamente. Como el campo es constante y el área es la misma, también aquí podemos ver que en la dirección I se cancela, es decir, que no hay flujo eléctrico en la dirección I. Vamos ahora con la dirección J, que sería acá en el literal B. Entran en esta cara negativamente, menos 2 newtons sobre colon en I, pero salen en la otra cara que no vemos en la dirección menos Y. Entran negativo, E por A, negativa, más salen positiva, mismo campo, misma área, y también vamos a tener 0 flujo eléctrico en la dirección J. Vámonos ahora con la dirección K. Aquí salen positivamente, pero para que salgan en esta cara que tenemos acá, deben de entrar en la cara de abajo que no vemos. Entran negativo y salen positivo y sale positivo. Entonces el flujo total en la dirección K, pues igual que los demás, va a ser 0. Entonces el flujo eléctrico total, bueno, como ya lo vimos sin introducir ningún dato, porque pues, si entra negativo sale positivo, mismo campo eléctrico para las caras que estamos trabajando, y la superficie pues es la misma para las caras que entran y las caras que salen, líneas de campo eléctrico. Entonces el flujo eléctrico total para la dirección I, para la dirección J y para la dirección K pues va a ser 0. Bueno, esperando pues que este video sea de utilidad, y bueno, esperando que nos veamos hasta la próxima. Saludos a todos.